Quiero contarles algo. Estamos llegando a nuestra predicación final acerca del perdón, ¿sí? Algunos van a decir, por fin. Ya era hora. Cumplimos nuestra 9ª predicación el día de hoy. Y creo que ha sido, para muchos de nosotros ha sido una experiencia gratificante. Los niños los vamos a tener hoy aquí en la iglesia por la razón de que está lloviendo, ¿sí? Les podemos trasladar, pero seguramente de pronto se nos pueden enfermar, entonces podemos estar hoy juiciosos y en familia. El pastor va a intentar ser creativo y no aburrirlos. Pero estamos llegando al final, el perdón. Y seguramente podríamos, les digo de todo corazón, predicar todo el año acerca del perdón. Porque pensando y considerando lo que me quedaba por enseñar, o lo que me gustaría enseñar, me encontré con tantos versículos bíblicos acerca del perdón que yo dije, como que vuelvo a empezar. Porque gracias a mi Señor, el mensaje de tapa a tapa de mi Biblia tiene un tema fundamental y se llama perdón. Yo necesito el perdón, yo no sé usted, pero necesito continuamente el perdón de Dios y el perdón de ustedes y el perdón de mi esposa y de mis hijos. ¿Y sabes por qué? Porque soy pecador y necesito del perdón. Pero ¿sabes qué? También necesito aprender a perdonar, porque vivo en un mundo caído. Vivo entre personas que también son pecadoras como yo y necesito aprender a ser tolerante y a desarrollar ese espíritu de reconciliación y de perdón. Nuestro desarrollo, nuestro tema ha tenido que ver con esto. Para dentro de hoy en 8 vamos a tener el DVD con las 9 predicaciones en video. Si usted lo quiere, lo puede conseguir, ¿sí? Nos vamos a demorar, espero, un buen tiempo en volver a predicar acerca del perdón, pero si usted lo quiere adquirir, en 8 días lo vamos a ver. Considerando el perdón, estoy pensando, ¿tiene algún beneficio para mí perdonar? ¿Tiene algún beneficio? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Esta es una reunión de perdonados. Perdonado Camargo, perdonado Laguna, perdonado López, perdonado... Podemos poner el apellido que sea, pero el nombre va a ser un perdonado de Dios. Lo somos. Hace 8 días vimos temas, debo decirlo, que me dejé llevar un poco por la pasión. Si alguna de mis expresiones fueron un poco crudas, quiero pedirles perdón, ¿sí? Si fui muy crudo hace 8 días. Solamente quiero motivar, y era mi objetivo hace 8 días, a los hombres a perdonar y a pedir perdón. Ese fue mi objetivo principal hace 8 días. Y enseñar a nuestros hijos a pedir perdón, a los varones a enseñarlos a ser perdonadores y a pedir también perdón. La historia que vimos hace 8 días tenía que ver con ¿quién? A ver. Esaú y Jacob, 2 hermanos. Y algo con lo que quiero introducir las cosas. Dios desea que nosotros vivamos como perdonados y como reconciliados y vamos a gozar de ello. Pero no podemos olvidar nunca que el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida. Y fallar y pecar y lastimarnos los unos a los otros siempre va a traer de alguna manera consecuencias. Como cuando nos causan heridas, esa herida de alguna manera va a estar allí. Debemos ser nosotros conscientes de ello. La historia de Jacob y Esaú, debo decirlo, que nunca fue igual, nunca fue la misma. Ese evento que se generó aquel día, cuando Jacob robó, si lo pudiéramos decir así, la primogenitura, fue un evento que trastornó totalmente a esta familia, trastornó totalmente esta relación. Y yo creo que ellos nunca fueron conscientes de eso que había sucedido. Ni Jacob ni su mamá nunca fueron conscientes de las terribles consecuencias que ese acto podían tener. Es una realidad que el perdón es una bendición.
Pero mayor bendición es no pecar contra otros. Amén. Esa es mayor bendición. Porque yo puedo considerar, y quiero introducirlo de esta manera, decir, es que los cristianos estamos llamados a perdonar. Entonces, si yo peco contra mi hermano, ¿qué tiene que hacer? Pues perdonarme. Y la salida sería muy fácil. ¿Sabes qué? Me es más fácil no ofenderle. Me es más fácil agradar a Dios y no pecar. Porque cuando peco y ofendo a mi hermano, ¿contra quién peco? Contra Dios. Esa relación nunca fue la misma. Y perduró. Como las malas cosas que a veces nosotros aprendemos y a veces las ponemos a reproducir, de alguna manera Jacob persistió en hacer lo incorrecto. Tuvo una familia. ¿Cuántos hijos? ¿Alguien recuerda? Muchos. 12, que significan, ¿cierto?, las tribus. Pero debemos decir que también hubo hijas, ¿cierto? Y dentro de esos hijos y dentro de ese seno, ¿qué existió? Rivalidad, enemistad, dolor, angustia, celos. ¿Saben qué, hermanos? Hoy tenemos que pensar que es mejor no apelar al perdón a través de no ofender a nuestro hermano. ¿De acuerdo? Cuidémonos de tener que hacerlo, porque nunca vamos a tener la visión tan amplia como para considerar hasta dónde pueden llegar las consecuencias del perdón. La historia que vamos a ver hoy es ahora la de unos hermanos con un varón. Una familia de hermanos, ¿sí? Un papá suplantador que vivió lo que no debía vivir y que ahora está viviendo eso mismo, pero ahora entre sus propios hijos. Y donde más le duele, en uno de los que él más amaba. Quiero invitarlo a orar. Que Dios nos hable al corazón, porque este es un retrato de lo que puede pasar. Y nuestra meta seguramente será, obteniendo esta advertencia de parte de Dios, desarrollar una actitud diferente frente a la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, porque nos regalas la oportunidad, Señor mío, de abrir las Escrituras y escuchar atentamente tu voz. Hoy queremos honrarte, escuchándote, pero queremos honrarte anidando esa verdad que tú nos vas a enseñar en nuestros corazones. Estamos llegando al final de una serie acerca del perdón, donde tú nos has hablado acerca de cómo te agradamos cuando perdonamos y cuando buscamos la reconciliación con nuestro hermano. Que tu Espíritu Santo redarguya aquí todos nuestros corazones, por favor, en el nombre de Jesús. Que tengamos una hermosa enseñanza de parte tuya. Amén. Nuestro texto está en Génesis capítulo 37 inicialmente, aunque la conclusión va a ser un poco diferente de como estuvo hace 8 días. Hace 8 días tuvimos primero la conclusión, ¿cierto? Y a partir de la conclusión hicimos el desarrollo de la predicación. Hoy vamos al contrario. Génesis capítulo 37. Habitó Jacob, dice, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. O sea, de alguna manera nos quiere recordar el evento de atrás. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, el suplantador le toca salir corriendito, porque su hermano, ¿cierto?, le quería perseguir y le quería matar. ¿Y qué pasa? Jacob un día debe de volver a su tierra. Cuando vuelve a su tierra tiene que amistarse con su hermano. Se amista con su hermano, pero esa relación nunca vuelve a ser la misma. Él nunca volvió a ver a su mamá. Y su hermano no habita en esta tierra. Jacob queda viviendo en esta tierra. Y nos dice el versículo 1 que había morado su padre en la tierra de Canaán. Y empieza de una manera tan hermosa el texto, porque yo creo que el Señor a través de Moisés, que es el escritor de ese texto, no lo escribe tan lindo. Dice, como cuando dicen las historias de los niños, había una vez, ¿sí? Aquí en este texto nos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Nuestro protagonista del día de hoy, ¿cuál va a ser? José.
Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Milca y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la que. Alguien podría decir, mira, en cada familia siempre hay un chismoso, ¿no? No vaya a decir el del nombre del animal. Digamos que era chismoso. Y dice además que no se sabe si era por la actitud de él, no se sabe por su mamá o por alguna razón muy, muy particular. Jacob vuelve y repite lo mismo que había hecho su papá y tiene un favoritismo. Dice el versículo 3, amaba Israel, porque ya en este momento ha sido cambiado su nombre de Jacob a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. La verdad es que tuvo en su vejez a alguien más. ¿A quién fue? ¿Alguien recuerda? A Benjamín. Pero dice que lo amaba aún más que a Benjamín. Entonces, de alguna manera sí tenía que ver con que lo había tenido en su vejez, pero también tenía que ver porque le tenía un afecto especial a este hombre, a un hijo. No había aprendido la lección, le tenía favoritismos. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más, o sea, no solamente esto lo guardaba en su corazón, sino que ¿qué? Se hacía visible a los otros hermanos, de tal manera que estos observaban, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. De pronto este hombre empezó a tener sueños. ¿Sí? Empezó a tener sueños y en uno de esos sueños soñó que habían unos manojos y estos manojos, ¿cierto?, se postraban delante de otro manojo. ¿Estamos o no estamos? Inmediatamente esto despierta un dolor terrible en sus hermanos, dicen, y aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Había rivalidad entre ellos. ¿Pararon allí los sueños? No. Luego tiene otro sueño, ¿cierto? Y aquí en el sol, la luna y 11 estrellas, ¿qué hacían? Se inclinaban ¿ante quién? Ante él mismo. ¿Y esto qué causó? Más dolor, más angustia, más rabia entre ellos. Es más, su papá mismo le confronta y le pregunta, ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos nos postraremos en tierra ante ti? Y dice que el papá le decía eso, pero sus hermanos le tenían envidia. Más su padre meditaba en esto. Únicamente, ¿qué hacía? Meditar. Observó la envidia, observó el dolor. ¿Hizo algo? ¿Acercó a Jacob, a José a sus hermanos? No hizo nada. ¿Sabes qué? Muchas veces como papás nos damos cuenta de las cosas que pueden suceder y hacemos algo. Un ejemplo muy claro, bíblico, es David con sus hijos. En este caso no hace nada. Y dice que una vez más le pidió a Jacob que fuera y buscara a sus hermanos. ¿Para qué? Para mirarlo a ver qué estaban haciendo. Este hombre se dirige muy juicioso y empieza a mirar qué estaban haciendo. Se dirige a un lugar, allí un hombre le dice que no están allí sino que están en otro lugar y se dirige hacia ellos. Cuando se dirige hacia ellos, dice el versículo 17 que cuando lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca, ¿qué hicieron? La palabra es que confabularon, conspiraron contra él. ¿Pero para qué? Para matarle. ¿Le querían dar golpes? ¿Le querían dar una paliza? No. ¿Cuál era el propósito? Matarlo. Y se dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Había un resentimiento tan grande entre sus hermanos. Cuando Rubén oyó de lo que se trataba, ¿cierto?, y que le iban a matar, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos, no pongamos mano en él. Y quería librarlo de las manos de sus hermanos. El 37-23 dicen que cuando el hombre llegó, hicieron ellos algo muy particular. ¿Qué fue lo que hicieron? Le quitaron la túnica,
la túnica de colores que tenía sobre sí, esa túnica que representaba el afecto del papá hacia este muchacho. Le tomaron, le echaron en una cisterna, la cisterna estaba vacía y en ella no había agua. Se sentaron a comer pan como si nada. ¿Qué tal esta frialdad para desarrollar todo esto? Alzaron los ojos, miraron, y una compañía de ismaelitas que venía a Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra y lo llevaron a Egipto. Lo vendieron y se lo llevaron. Y dice el 35, después de que lo llevaron, fueron a su padre, el 34, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto. ¿Por quién? Por su hijo muchos días. ¿Les importó a estos muchachos el dolor de un viejo que era su papá? Estaban hambrientos, estaban sedientos, y lo único que ellos les podía calmar era hacerle daño a su hermano. La pregunta es, ¿esto fue instantáneo? ¿O esto había sido cultivado en el corazón de esos hombres? Cultivado, cultivado y cultivado. Se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo. Mas él, ¿qué no quiso? No quiero consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. En otras palabras, estaba inconsolable, no quería nada. La ausencia de su hijo le estaba doliendo el alma y el corazón. Terrible ver uno al papá sufriendo así por una mentira de nosotros, pienso yo. Terrible ver a su papá deseando morir por una mentira que yo conozco o que yo inventé. La vida de José aquí cambia. ¿A la edad de cuántos años dijo que tenía? 17 años, su vida cambia. 17 años de comodidades, y a partir de ahora empieza el tema terrible. El desarrollo, yo lo voy a narrar porque no podemos mirar todos los capítulos hasta el 45. Lo quise describir a partir de lugares en los que este hombre debió estar. Y el primer lugar donde él estuvo fue en la casa de los celos y del pecado. Y si lo pensamos, dice que José era un chismoso, era un hombre chismoso, y Jacob demuestra que su hijo era su hijo favorito, lo cual no ayudó mucho a la situación. Es llevado ahora, ¿cierto?, por los ismaelitas, y este hombre termina a causa de los celos y el pecado en Egipto. La segunda casa en la que está es en la casa de una adúltera. El capítulo 38 pareciera que es una historia que no tiene que ver con lo anterior, ¿sí? Una historia que no está conectada. Sin embargo, nos muestra el peligro de lo que puede suceder a causa de un pecado. José termina siendo vendido a Potifar. ¿Este hombre quién era? Un aristócrata militar adinerado. Y Dios bendice el trabajo duro de José como esclavo del hogar, ascendiéndolo a mayordomo de todos los bienes. Pero ocurría algo, que mientras este hombre como mayordomo estaba en este lugar, ¿qué pasó? No solo despertó la admiración de Potifar, sino ¿de quién más? De la esposa. Las cosas avanzaron durante 10 años en las que él estuvo con esta mujer y con este hombre sirviendo en ese lugar, hasta que la esposa de Potifar de un momento a otro se siente atraída. Seguramente José tiene alrededor de 27 años y dice, este hombre es hermoso ante los ojos míos, yo quiero hacerlo mío. Se le insinúa y con una increíble sutileza le dice, acuéstese conmigo. ¿Cuánta sutileza había en eso, no? José la rechaza, pero ella persiste día tras día y finalmente le quita la falda de toalla.
Recordaba este episodio en Semana Santa cuando a uno le muestran eso y quitan la cámara, ¿no? Cuando le quitan la vestidura porque este hombre queda desnudo. De hecho, yo escribí algo. Seguramente este es el primer nudista que hay en la Biblia corriendo por Egipto. José corriendo. Deja atrás su ropa, pero se lleva consigo su integridad. Toma la decisión de honrar a Dios. ¿Cómo? Dice, si este hombre me ha colocado al frente de todos sus bienes, ¿cómo yo voy a tomar de quién? De su esposa. Es imposible hacerlo. Esta mujer, desilusionada por el rechazo, seguramente no está acostumbrada al rechazo, una mujer seguramente atractiva para José, toma una decisión y dice mentiras para llevar a este hombre a la cárcel. Dice que ha intentado violarla. José tiene suerte de que Potifar no lo ejecute, pero lo encarcela en un calabozo tipo fosa donde los prisioneros, debemos decir allí, se morían y se podrían lentamente. Y uno vuelve y recuerda la historia y dice, ¿pero por qué pasó todo esto? ¿José hizo algo incorrecto? La respuesta es no. José no hizo nada incorrecto. Tal vez es fruto de la situación, tal vez sí tuvo alguna actitud arrogante, pero para terminar en una prisión de este modo, ¿será que esta era la consecuencia lógica? La respuesta es no. Ahora José, a causa de una herida, termina en la cárcel. ¿Por qué estoy yo llevando la historia a través de los lugares? Porque nunca, y vuelvo a reiterar, nunca somos conscientes de nuestros pecados, hasta dónde nos pueden llevar a nosotros o a otras personas. Nunca, no tenemos el video completo para observar eso. Y este hombre termina en la cárcel. Dios confirma a José, ¿cierto? Y algo sobre su actitud llamó la atención del carcelero donde el hombre es llevado y le hace jefe. Hizo a José su prisionero más importante, encargado de servir a los otros prisioneros. De nuevo Dios le coloca en un lugar de prominencia, un lugar especial. Y un día son traídos a la cárcel dos personajes muy particulares. ¿Quiénes son? El panadero y el copero. No fue el bufón, ¿cierto? No fue el chofer, fue el panadero y el copero. Porque Dios determinó que así fuera y porque Dios en su voluntad tenía un propósito determinante. Fueron encarcelados y la verdad por causas desconocidas. Una noche ambos soñaron cosas que los perturbaron y Dios le había dado la capacidad a José de explicar el significado de los sueños, de interpretar sueños, los cuales se cumplieron 3 días después. Se los interpreta, se los dice. El copero le pide al copero hablar estas cosas buenas delante del faraón, porque para uno la interpretación fue positiva, pero para el otro fue negativa. El copero sobrevive y el panadero muere. Pero al que sobrevive se le pide el favor de que hable al faraón. De nuevo los propósitos de Dios. ¿Qué ocurre cuando eso sucede? 2 años después de ello, sucede lo increíble. En este momento el episodio cambia y ahora están en casa de gobierno, en la casa del faraón. En casa del faraón, de un momento a otro, el faraón tiene un sueño y necesita ser interpretado. Y de un momento a otro, el copero se acuerda y dice: ¡ay! En la cárcel alguien me interpretó el sueño. Y es traído aquel prisionero, que se llama José, a la casa de gobierno. ¿Cuántos años de sufrimiento han pasado para este hombre? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántos abatimientos? Yo imagino a este hombre en una cárcel y está imaginando: pero yo qué hice contra Rubén, yo qué hice contra Galat, si yo le servía a Judá, si yo estaba con mi hermano Benjamín y lo cuidaba. ¿Cuántas cosas y cuánto espacio el resentimiento pudo haber tenido este hombre? Y si lo miramos a la luz de las Escrituras, debemos de pensar que él,
como ninguna otra persona en la Biblia, bueno, después de Jesús, tenía tantas razones para estar resentido en su corazón y considerar y decir, ¿sabes qué? Es que yo espero el mal de cualquier persona, pero ¿cómo voy a esperar la maldad de mi propia familia, de mis propios hermanos? ¿Cómo no solamente soy privado de mi familia, soy privado de mi casa, sino que ahora soy privado de mi nación, soy privado ahora de mi libertad? Y ahora está frente al faraón. Este hombre no podría tener derecho a estar resentido con Dios, ¿no? Señor, pero es que tú me colocaste en esta situación. He hecho lo que tú me has pedido. Es más, me has dado un don de interpretación que no ha servido para nada. Llevo 2 años en esta situación y mira dónde estoy. Un creyente tiene derecho a estar resentido contra Dios por algo. Es que no, porque su gracia nos sostiene. A veces podemos pensar y considerar en nuestra tristeza, ¿por qué permitiste esto? Pero de ninguna manera podemos abrigar o consentir un pensamiento tal que nos aleje de la buena voluntad de Dios para nosotros. Y este hombre lo ocurre. Interpreta el sueño como una predicción de 7 años de extraordinarias cosechas seguidas de 7 años de hambruna, y aconsejó al faraón que encontrara a alguien que organizara y ejecutara un sistema de almacenamiento de granos. Y adivina quién fue el que este hombre escogió: a José mismo. El faraón dice: estoy mirando al mejor hombre. Y entonces de un día para otro José va de la cárcel a ser el primer ministro de Egipto. Alguien dice: ¿tantas vueltas para que fuera primer ministro de Egipto? ¿Es que acaso alguien puede pelear contra los propósitos y los caminos que Dios elige para nosotros? ¿Alguien puede decir que de alguna manera Dios se ha equivocado o el camino que hemos tomado es el camino equivocado, que Dios de alguna manera se equivocó? ¿Ustedes qué piensan? No. Dios es bueno, y aunque a veces consideramos que la vida duele, su amor siempre está con nosotros. Lo acompañó en la casa de la adúltera, lo acompañó en la cisterna sin agua, también lo acompañó donde estaban los celos de sus hermanos, lo acompañó en la cárcel, y ahora lo acompaña ¿en dónde? Como primer ministro de la casa de gobierno. En este momento de la historia la trama se pone cada vez más interesante y la tensión va a empezar de un momento a otro. La hambruna sobre toda la tierra hace que una familia en especial tenga que removerse a buscar el único lugar en la tierra donde hay alimento. ¿Cuál es? Egipto. Y Jacob toma la decisión ante esta hambruna tan severa y le dice a sus hijos: muchachos, tan buenos trabajadores, tan de buen corazón, mis amados hijos que nunca me han hecho sufrir, ¿por qué se miran los unos a los otros? ¿No estoy hablando de ustedes? Venga, Rubén, usted que es el más responsable y cuida a su hermano. No, mentiras, porque él no sabe nada hasta ese momento. Lleven, por favor, a Egipto algunas cosas y traigan comida, porque estamos sin comer. Ellos van, pero consigo llevan la soberbia y la falta de trato de Dios. Dios trata con la soberbia. ¿Usted es soberbio? Prepárese, porque Dios le trata. No hay nada que hiera más que la autosuficiencia del hombre a Dios. La incredulidad, que no le creamos a Dios, es algo fatídico para un hombre. Estos hombres van a encontrarse con su pasado, pero también con su hermano. Vayan a Egipto, compren granos antes de que muramos de hambre. Llegan a Egipto y al igual que el resto de la gente, fueron derivados a José y se postraron delante de él. Como el capítulo 37, en el versículo 7, nos lo transmite. ¿Recuerdan los manojos postrándose ante él?
se cumple la profecía unos cuantos años después. José lo reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Tenía casi 40 años. Había tenido 23 años de sufrimiento y de aflicción. Lejos de cualquier expresión de amor o de cariño. Tal vez la única que había tenido era de una mujer que ya tenía esposo. Tenía su vestimenta egipcia y una posición social y de autoridad. José los acusa de ser espías y les dice que no les creerá a menos que traigan a su hermano ¿qué? ¿Cómo se llamaba el hermano menor? Benjamín. Sin darse cuenta de que José hablaba hebreo, ellos comentaron en su presencia: qué bien, esto es lo que nos pasa por matar a nuestro hermano. De un momento a otro el video empieza a echar para atrás y empieza a recordar que ellos tiempo atrás, ¿qué había pasado? Habían vendido a su hermano y están considerando que él no pudo haber sobrevivido, que él seguramente murió. Y dice, eso nos pasa, seguramente él murió y es por nuestra culpa. José encarcela a Simeón, a uno de estos personajes tan amorosos, y envía al resto de vuelta a casa con grano suficiente como para ir y volver a Egipto. Pero no lo hace para vengarse de ellos, porque llora en privado sobre este encuentro con sus hermanos. A veces pensamos que nuestra guerra espiritual y en la vida es contra personas, y alguien puede considerar que de alguna manera él es el adversario en este momento. Pero debemos decir que siempre somos tratados directamente ¿por quién? Por Dios. Y están en tratamiento con Él, están en sala de urgencias con Él, con Dios directamente. Cuando llegan a casa, Jacob entra en histeria. Perdí un hijo y tengo otro ahora en la cárcel. ¿Y quieren ustedes que yo ahora le entregue al menor? ¿Saben qué? No lo haré. Y se niega a entregar a su hijo Benjamín. El hambre crece nuevamente y cuando Jacob les dice que por favor vuelvan a Egipto, el único lugar donde habría comida, ellos le dicen, no podemos volver si no llevamos ¿a quién? A Benjamín. Se olvidaron de Simeón. Tienen comida. Simeón está en la cárcel y les importa. No vamos a arriesgar a uno más, es lo que ellos dicen. Y Simeón sigue en la cárcel pudriéndose. Finalmente Jacob debe de acceder y vuelve, ¿cierto? Y llevan a donde José, a Benjamín. José libera a Simeón. Simeón seguramente dice, sí, chiquitín, a la cárcel. Cambio, qué de buena soy yo. La vez pasada fue José, parecía que iba a ser yo esta vez, pero ahora le toca ¿a quién? A Benjamín. Y está seguramente emocionado porque sale. Al día siguiente José los carga con grano, pero le dice a uno de sus sirvientes que eche su copa favorita de plata en los bolsos ¿de quién? Del pobre Benjamín que va de regreso. Después de que se van, manda a sus guardas para detenerlos y decirles, ¿así le devuelven la bondad a mi amo? Le registran el equipaje y encuentran la copa entre las cosas de Benjamín. Cuando quedan todos atónitos. La historia la quiero narrar, ¿sí? La he querido narrar porque creo que esa es la historia de nuestra vida. Es la historia como Dios nos enseña muchas cosas en nuestra existencia. Dios no se mantiene inerte ni se sorprende por lo que nos pasa a nosotros. Él cada paso en nuestra vida la planea y lo planifica. Se ofenden y dicen, pueden matar a quien se la encuentren. Registran el equipaje y encuentran estas cosas en manos de Benjamín. Y ellos dicen, estamos siendo castigados por Dios debido a nuestros pecados del pasado. Le suplican a José que lo haga su esclavo en vez de Benjamín, porque no podrían ahora romperle el corazón de su padre. Pero la pregunta es fundamental. ¿Por qué ahora sí piensan en el corazón del padre y 23 años atrás no lo hacen? ¿No? Han pasado 23 años, pero ahora debemos recordar
El padre está, si antes estaba viejo, ahora está aún mucho más viejo. Y un dolor sería terrible para él. El capítulo 45, en el versículo 1, narra algunas de las cosas que empiezan a suceder ahora. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Pero me salté una partecita, porque cuando vuelven donde Jacob y lo traen a él y al resto de la familia a Egipto, donde el faraón les da el lugar con las mejores praderas para sus animales, ocurre algo fundamental. Deben de volver todos a él y postrarse ante él y pedirle a José que les ayude. El 45 me enseña y me dice lo que ellos empiezan a tener. No podía ya José contenerse delante de ellos, de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ha estado esperando 23 años, seguramente para preguntarles muchas cosas. ¿Por qué me hicieron daño? ¿Yo qué les había hecho? He cargado tristezas del alma. ¿Saben qué? A cada uno de ellos llévenlos a las cisternas y que ellos sufran lo que yo sufrí y que ellos vivan lo que yo viví. Él tenía todo el derecho del mundo, y como líder de este pueblo egipcio, para acabar con su familia. ¿Tenía el derecho? De alguna manera sí. El derecho de sentirse ofendido y herido, como cuando nosotros sentimos que alguien nos ha fallado, y cuando sentimos que si nosotros no nos vengamos, si nosotros no hacemos algo, no podemos estar en paz y en tranquilidad. Lo dramático es lo que él hace, y es que él recurre a las lágrimas sobre sí mismo y llora. Y dice la manera como lo hace, y me recuerda que en una de las predicaciones lo hablamos. No niega su dolor. El versículo 2 me dice lo que él hizo. Entonces se dio a llorar. ¿Y de qué manera lo hizo? Dijo: uy, no, los hombres no lloran, quitemos el rostro. ¿Lo hizo así? Dice que lloró a gritos. Lloró a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó toda la casa del faraón, y eran lágrimas de tristeza y de aflicción. Yo estaba pensando en este versículo y estaba diciendo: pero ¿qué es lo que le causa dolor? ¿23 años de sufrimiento? ¿O la emoción de recuperar su familia y su hogar? Dice que Josué dijo a sus hermanos: yo soy Jesús, yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Cuánto ha estado preguntándose 23 años acerca de su papá? ¿No? Por eso es tan trascendental, pienso, esta predicación. Porque antes que buscar el perdón, hay que buscar, antes que eso, la no ofensa y la no aflicción. ¿Está aún vivo mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. ¿Sabes qué? Nosotros cuando herimos también sufrimos. Nosotros cuando herimos también sufrimos. No le pueden responder. Entonces dijo José a sus hermanos, ¿qué les dice? Acercaos a mí. Y cuando yo leí ese versículo, recordé a Cristo, al Emmanuel, al Dios que me trajo hacia Él. Siendo yo un pecador que le había ofendido, ¿sabes qué me dice Él? Acércate. Acércate. Esa actitud habla a nosotros algo. ¿Sería algo para copiar cuando nos sintamos ofendidos y alguien venga a pedirnos perdón? ¿O cuando sea al revés? Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, ¿vuestro qué? Vuestro hermano.
Y me recuerda el episodio de Jesús. Hace unos días lo estudié con algunos aquí en la iglesia, cuando Él les dice, al resucitar, díganle a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, que yo he resucitado. Aquí no ha cambiado, sigo siendo su hermano. Ustedes están conmigo. Yo soy sí el que ustedes vendieron a Egipto, pero yo estoy aquí. Y qué hermoso es esto. Miren bien esto, porque esto requiere un examen. ¿Sabes qué? Un examen no visual, un examen con el corazón de este texto. Porque dice, no se entristezcan. ¿Qué tal? ¿Está pensando en sí mismo o en ellos? No se entristezcan, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Delante de quién? Algo le sostuvo y fue Dios. Una mirada que Él nunca abandonó, y era mirar al cielo. Por eso nuestra serie de predicaciones comenzaron con el perdón de Dios en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros caminamos, nuestra mirada no puede apartarse de nuestro Redentor. Porque para vivir en medio de un mundo caído es imposible hacerlo honrando a Dios si no tenemos a Cristo como un modelo de vida y de existencia y de caminar. Ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros, ¿qué? Posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. ¿No les suena ese versículo algo parecido a algo que nos pasa a nosotros? ¿No? Que Dios nos envió a alguien para preservar nuestra vida por la eternidad. ¿A Jesús? Hay una escuela de enseñanza que se llama la tipológica. Pero esta escuela de ninguna manera encuentra un personaje más cercano a Cristo que José, alguien que sufre todo esto y sin embargo está dispuesto a entender y a cumplir los propósitos de Dios, de ser llevado hasta el fin buscando agradar al Señor. Así pues, ustedes no me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. ¿Qué tal? Este versículo diera a entender de que Dios le colocó en un sitio de autoridad mayor que el del propio Faraón, gobernador de toda la tierra. Y vienen luego hermosos versículos a través de los cuales Él bendice. ¿Qué enseñanzas me puede dar el texto? Hasta aquí, el que esté dormido se debe despertar. Si usted ve a alguien dormido, dele un codazo santo. La raíz del problema de nuestras vidas. No, a Hilary no la vayan a despertar. La raíz del problema de nuestras vidas no es que hemos sido maltratados por otras personas, sino que hemos pecado contra un Dios santo y que estamos separados de Él y justamente bajo su juicio. El problema tiene que ver con ¿qué? Con el pecado. ¿El problema tiene que ver con qué? Y cuando uno observa eso, debe determinar que todos aquí somos pecadores. ¿Sí o no? Hay alguien que diga, no, momento, pastor, yo no peco. Ya diciéndolo simplemente, o levantando la voz, o pensándolo, ya pecó. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la raíz del problema que manifiesta sus síntomas en otras áreas de nuestras vidas. Por eso Dios, debido a que los amaba, orquestó eventos que llevaban esta situación a la luz. Por eso Dios muchas veces tiene que apelar a historias como estas en nuestras propias vidas para hacernos recordar que somos pecadores y que solamente tenemos únicamente algo a lo que nos tenemos
que apiadar, que debemos tomar, y es la gracia de Dios. Aquel que considera que porque es cristiano ya no va a pecar o que está vacunado contra el pecado, se equivoca. Todos los días la gracia de Dios nos cubre, nos ama, nos acerca hacia Dios en Cristo Jesús. Nunca podemos olvidar que somos pecadores. Alguien puede mirar la Biblia desde afuera y decir: terribles esos hermanos, ¿cómo pudieron haber hecho eso con ellos? Menos mal, yo ni siquiera tengo hermanos. O menos mal, yo con mi hermano me la llevo súper bien. Pero ¿sabes qué? Posiblemente muchas veces no eres un buen jefe, no eres un buen empleado, no eres un buen hijo, no eres un buen compañero. Y necesitas recordar que eres pecador y que debes ir en busca de Dios. Los factores que Dios usó para moverlos hacia el arrepentimiento son dramáticos. Conmovió la tierra para acercarlos. Permitió que experimentaran el hambre. Y me permito hoy hacerme yo una pregunta y hacérsela a usted. ¿Qué es lo que Dios ha querido a usted y a mí enseñarnos que nosotros no hemos querido aprender? Y que muchas veces Él debe tratarnos con la dificultad, aún hasta del hambre, de la estrechez, para que nosotros aprendamos. Lección no aprendida, lección repetida. Perdón. Primera lección en cuanto al perdón. El perdón frustra el orgullo. Frustra el orgullo. Y el orgullo equivale a la arrogancia, a esa conducta malvada y esa lengua perversa. El orgullo es la mayor de las razones para que la gente ni perdone ni pida perdón. Siente una herida, pero casi siempre la siente en el ego. Una persona orgullosa siente heridas, pero ¿en dónde? En el ego. Es el espectro de las reacciones que pueden venir ante sentir lástima de sí mismos. ¿Sabía usted que para perdonar a alguien es necesario ser humilde? ¿Escuchó bien? ¿Está claro el tema? Para perdonar a alguien es necesario ¿qué? Ser humilde. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay algo terrible en nosotros y es la conmiseración. Y es que el sentido de lástima que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ay, pobrecito, ¿cómo le ha ido? ¿Qué familia a la que le tocó? Y eso nos impide a nosotros perdonar. Para perdonar necesitamos ser humildes. ¿Necesitamos ser qué? Por eso el perdón abofetea el orgullo. ¿Saben? Y lo dije hace 8 días. ¿Saben quién es un hombre de verdad? Aquel que pide perdón. Reconoce sus faltas y pide perdón. Busca la reconciliación y no se distancia a causa de la ofensa. Ni siquiera intenta buscar actos de penitencia en el otro. ¿Sabe qué? No le voy a volver a hablar. ¿Cuántos aquí castigan con indiferencia? Levante la mano. Venga, tranquilos. Solo 2. Lástima. Este pastor castiga con indiferencia y se equivoca. ¿Lo hago? Pero ¿sabe qué? No solamente basta decir la manera como nosotros lo hacemos, sino basta decir que nosotros tenemos que buscar de Dios para no hacerlo. Hermanos, los indiferentes, los que agachan la cabeza y dicen, ¿sabe qué? No, yo no soy indiferente. ¿Sabes qué? Eres indiferente y castigas con la indiferencia. No quiero hablar, ahorita no.
Eso es falta de humildad. Entonces, ¿saben qué? Los que sufren por los indiferentes ya tienen un elemento en su mano, y es la consideración de que esa persona no es humilde. Aquellos que quieran abofetear el orgullo en sus vidas, perdonen y se van a identificar con la causa de Cristo. Perdón nos saca de la incómoda posición de la víctima. Pobrecito yo, pobrecito yo. Mira cómo me lastiman mis hijos y toda la vida yo les he dado lo que ellos han querido y lo que ellos han necesitado. Pobrecito yo. ¿Qué tal que Dios dijera lo mismo con nosotros? Perdonar te lleva adelante y no te deja atrás, sufriendo por la ofensa, estrechándote, ahogándote tú mismo y llevándote tú mismo a una cárcel. La cárcel es la del orgullo. Perdonar abofetea el orgullo. ¿Cuántos quieren abofetear el orgullo? ¿Tan poquitos? Qué pesar. Ven. Vamos a despertarnos. ¿Cuántos quieren abofetear el orgullo? Gloria a Dios por el equipo de alabanza. ¿Sabes qué? De él aprendemos a navegar, de José aprendemos a navegar victoriosamente por un mundo hostil. Pero también aprendemos a tratar con un corazón hostil ante los demás. Eso lo aprendemos. Segunda lección, si es que la encuentro. El perdón abraza el gozo. ¿Abraza el qué? Nadie que se siente ofendido y no ha podido perdonar puede tener el gozo, puede estar gozoso, porque no se identifica con la causa de Cristo. Y el gozo no es gozo, no es alegría. Hermano, ¿cómo está bien? Gozoso. Destruido, gozoso. Eso no es. ¿Sabes qué? El gozo tiene que ver con la serenidad, la paz y la tranquilidad que nos da. Que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito fundamental en las manos de Dios. Devuelve el gozo. ¿Sabes qué? Hace que nos abandonemos la desesperación y recordemos las promesas de Dios. Y cuando recordamos las promesas de Dios, eso que llena nuestra vida de gozo, de alegría, de paz. Estoy sufriendo, pero esto no va a ser para siempre. Número 3. El perdón revela misericordia. ¿Revela qué? Y me encanta porque aún Dios habla acerca de los misericordiosos. Dice que son bienaventurados. Somos bendecidos aquellos. Revela misericordia y afirmamos el amor. Cuando tomamos la decisión de perdonar, abrazamos la misericordia y abrazamos el amor. Desde ninguna óptica, alguien que no perdona es misericordioso. Cuando perdonamos, y debemos recordar que la misericordia, no damos a otros lo que se merecen. Lo que se merecen seguramente es la rencilla, la venganza, desde nuestra óptica. Pero cuando abrazamos la misericordia, renunciamos a ello. Y número 4, y con esto quiero terminar. El perdón confirma nuestra obediencia y nuestra relación con Dios. Nadie, hermanos queridos, puede decir que está bien con Dios si no perdona. Nadie puede decir que está bien con Dios, ¿sí? Y alguien que persiste en no perdonar, lo decía un teólogo, es alguien que de alguna manera no entiende o no ha entendido la gracia de Dios, y por lo cual es posible que ni siquiera sea salvo. De gracia recibimos y de gracia damos. Si hemos recibido de Dios el perdón, debemos darlo a otros. Debemos de desarrollar estrategias para poder llevarlo a cabo. Si es una meta a través de la cual Dios se agrada, a partir de ahora voy a desarrollar estrategias para conservar, para consentir, para animar mi corazón al perdón.
algo que podría, y con esto quiero terminar, ¿vamos a tener que ejercitar el perdón en el futuro? ¿Sí o no? Esto es práctico. El sermón ha tomado 9 semanas. Aprenderlo, practicarlo y llevarlo a la práctica llevará el resto de la vida. ¿Cuántos desean honrar al Señor por el resto de la vida poniendo este sermón, no el mío, el de la palabra de Dios, en práctica? Vamos a pedirle hoy a Dios que nos ayude, que nos toque nuestra vida y que nos ayude para que eso sea una realidad. Padre, hemos abierto tus escrituras y hemos caminado por muchos textos de tu palabra y arrancamos por considerar cómo somos pecadores. Ofendemos a un Dios airado, justo, que no merece que seamos insolentes, que nuestras almas sean adúlteras. Pero seguimos pecando, tristemente. Tu gracia abunda en Cristo y somos lavados todos los días. Gozamos de esa gracia, gozamos de ese amor. Somos, como lo vimos, también declarados justos, declarados santos, perdonados. Y así caminamos por la vida. Gozamos de poder ir a acercarnos ante tu presencia cada vez que querramos. Recibir la invitación tuya de acercados pues a Dios. Ir ante delante de tu trono y buscar el socorro, aunque somos pecadores. En el día malo, dice tu palabra. Descubrimos en Jesús el perdón desde la óptica tuya. ¿Cuántas cosas sufriste en una cruz para quitar las barreras que impedían que estuviéramos contigo para siempre? Tocar el tema del perdón desde tu óptica debería constreñir nuestras almas y nuestros corazones. Que un Dios santo haya tomado la decisión de habernos acercado hacia Él. ¿Quién puede entender eso? ¿Por qué escogió a cada uno de nosotros? ¿Por qué nos escogiste, Señor? ¿Por qué escogiste este camino que fue tan doloroso para ti, tan beneficioso para todos nosotros? Vimos cómo en nuestras relaciones y en nuestro caminar nos ensuciamos y ensuciamos a otros. Vimos una historia en la que un hombre inspira a otros a la reconciliación, llamándonos la atención a que debemos nosotros también tener ese mismo espíritu de reconciliación. Tocamos historias de tu palabra, parábolas acerca de la venganza, acerca de renunciar a ella, argumentos tuyos que nos convenzan de que debemos crucificar nuestra carne y abrazar tu gracia. Vimos la historia de una familia que pudiera ser la nuestra si no abrazamos la reconciliación. Descubrimos cómo 2 hermanos se hicieron tanto daño, estuvieron privados para siempre de su lado, y aún hoy en día, tristemente, sufren estos pueblos que nacen de estos 2 hermanos. Hoy observamos cómo tú puedes romper con cualquier lazo, barrera de aflicción, de herida en el fondo de una familia, si hay solamente un hombre que te cree a ti y entiende tus propósitos y toma la decisión en su corazón de rendir sus emociones y ofrecer sus tristezas a un Dios vivo.
un buen ejemplo para varones y varonas tuyas, para llevar a cabo siempre en su vida. Ayúdanos. Ayúdanos a abofetear el orgullo y ayúdanos a abrazar el gozo, a abrazar la obediencia. Ayúdanos para ser modelos como papás para nuestros hijos al pedir perdón. Pedirles perdón a nuestros hijos no nos hace menos hombres o menos adultos. Qué hermosa enseñanza nos das hoy. Pensar que cuando nos ofenden debemos buscar la reconciliación y pedirle al otro: no te entristezcas, porque Dios ha hecho cosas conmigo mientras tú me herías. Gracias, porque muchos llevamos heridas en el corazón y hemos recordado eso a lo largo de esta serie. Solamente para agradecerte que ahora estemos contigo, Señor, y podamos ver la vida con un significado diferente. No queremos que esta sea una enseñanza más. Queremos que esta sea la enseñanza de nuestra vida, caminando como perdonados, perdonando a los perdonados y a los que no son perdonados. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas todas las familias acá, Señor mío. Que no permitas que ninguna herida en el alma sea más grande que el amor que les une. Y que nos enseñes a todos a ser uno. Esta iglesia también considero que ha sufrido. Seguramente también ha causado tristeza a ti, Señor. Hoy como iglesia queremos pedirte perdón, pero queremos acceder a la reconciliación y el amor tuyo. Enséñanos a ser una iglesia donde todos nosotros gocemos de la gracia y la demos a otros. Que al caminar como perdonados, traigamos a los no perdonados a gozar del perdón tuyo eterno. Bendice, por favor, en el nombre de Jesús, nuestra congregación. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Amén.